Oiga, para que vean que está teniendo impacto estas acciones, este discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya hay críticos que de alguna manera están reconociendo estas acciones y este discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en el periódico El Universal leo la columna de León Krause, el hijo de Enrique Krause. León, hoy conductor de noticieros en Univisión en Los Ángeles, muy crítico de López Obrador, sobre todo por, dice León Krause, el silencio de López Obrador ante un personaje como Donald Trump. Pero bueno, hoy me llamó mucho la atención y la quiero leer, compartir un poco de esta columna que habla del presidente en Badiraguato. Con el tema del Chapo Guzmán tan fresco, el juicio contra el Chapo, la declaratoria de culpabilidad, el veredicto de culpabilidad contra el Chapo, escribe León Krause: el presidente en Badiraguato. Algo hace falta a la estrategia del presidente para contrarrestar la percepción pública del narcotráfico. Pero, ahí le va. El viernes, apenas unas horas después de que Joaquín Guzmán fuera encontrado culpable en el juicio en su contra en una corte federal en Nueva York, el presidente López Obrador visitó Badiraguato con la intención de detener el estigma que por culpa de Guzmán sufre el pueblo sinaloense donde nació el capo hace 61 años. No es para menos. El doble arco que da la bienvenida a Badiraguato le ha dado la vuelta al mundo como lo hizo Medellín en los tiempos de Pablo Escobar. La decisión de López Obrador muestra uno de sus activos como político, su capacidad de persuasión desde la autoridad. El presidente hace bien en insistir en que el pueblo sinaloense no tiene por qué acarrear el legado del narcotraficante más poderoso y horrendo de las últimas décadas en México. Al apostar por la rehabilitación de la imagen de Badiraguato y ofrecer a su gente opciones palpables de salida, López Obrador me remitió a una explicación que alguna vez le escuché a Sergio Fajardo, alcalde de Medellín, hace 15 años. Fajardo explicaba que la clave para rescatar poco a poco a los sitios en los que el narcotráfico se ha vuelto una opción laboral es proponer a los jóvenes otras puertas en la vida. Fajardo se refería a oportunidades. Si solo contemplan al crimen para salir adelante en la vida, será difícil convencerlos de que no delincan. Para eso está la educación y otros caminos para ganarse la vida, que es justo lo que López Obrador propuso en Badiraguato. Pero la visita fue más que un anuncio de obra pública. Con su presencia y su discurso, López Obrador ofreció un contrapeso narrativo a la figura de Joaquín Guzmán, todavía idolatrado en su pueblo natal y en buena parte del noroeste de México. Y lo hizo sin siquiera mencionarlo, ni por apodo ni por nombre. Dudo que haya sido por casualidad. Al presentarse en tierra prohibida, no muchos políticos se atreverían a dar discursos en el epicentro del cártel de Sinaloa. López Obrador pretende pasar la página y proponer una historia diferente para una región agraviada de México. Aunque se trata sobre todo de un cambio de narrativa, la maniobra López Obradorista es un acierto. No será poca cosa si consigue que Badiraguato deje de ser la tierra de Joaquín Guzmán. Pero algo le hace falta a la estrategia del presidente para contrarrestar la percepción pública del narcotráfico. López Obrador parece creer, por ejemplo, que la rehabilitación de las comunidades ligadas al crimen organizado debe comenzar con evitar la condena explícita de los criminales. Ese matiz tiene sus riesgos. Hay una línea delgada entre negarle siquiera una mención a Joaquín Guzmán en su tierra y evitar reprobarlo de manera contundente a él y a lo que ha hecho por décadas en México. Esta vacilación López Obradorista a la hora de llamar al crimen por su nombre no es nueva. Ya en la crisis del Huachicol, el presidente había coqueteado con justificar las transgresiones de los ladrones de combustible por su supuesta condición de pobreza e marginación. Eso mismo hizo López Obrador tras conocerse el veredicto contra Guzmán. Sugirió no hacer leña del árbol caído y se negó a referirse con claridad no solo a la decisión del jurado, sino a los crímenes de Guzmán. Así, el presidente fue mucho más suave con el líder del cártel de Sinaloa que con funcionarios a los que acusa de conflictos de interés sin presentar al menos en el momento alguna prueba. No le deseamos mal a nadie. Me gustaría que quienes toman esos caminos recapaciten, dijo López Obrador, como si se refiriera a un niño que se roba un chicle en una abarrotería y no al responsable de asesinar a miles y envenenar a millones. Para un hombre con un sentido tan afilado de la justicia, la paciencia de López Obrador con criminales como Joaquín Guzmán parece un despropósito. Andrés Manuel López Obrador tiene autoridad para ofrecer una alternativa a la vida en el narco. Su primer acercamiento a la Sinaloa de Joaquín Guzmán puede
puede ser el principio de algo notable, que desmantele no solo un negocio ilícito, sino una forma de vivir al amparo de las balas y la sangre. Sería deseable, sin embargo, que el presidente complementara su admirable vocación social, que por momentos toca la evangelización, con agallas jurídicas. No se trata de desearle el mal a los criminales, se trata de simplemente ponerlos en su sitio, escribe León Krause hoy en el periódico El Universal. Y creo que hay también que debatirle a León Krause, hay que analizarle a León Krause este artículo, porque reconoce, aunque al final le da su bofetada a las acciones de López Obrador, pero reconoce León Krause que es el camino de alguna manera correcto para enfrentar esta situación, Toño. Y si bien peca de desesperado porque no le da el beneficio de la duda para iniciar, yo no, a ver, seamos sinceros, seamos realistas. ¿Cómo vamos a esperar que López Obrador, el presidente, vaya a Badiraguato y le tire hasta por debajo de la lengua, le dé hasta por debajo de la lengua al Chapo Guzmán? Es irreal. Es imposible pensarlo. Y no es precisamente, creo yo, así lo entiendo, la misión, el objetivo, el blanco de López Obrador. Ya todo el mundo sabe quién es el Chapo Guzmán y lo que hizo. Además, si el discurso de López Obrador desde un principio es de conciliación, de incluso de hablar, como ya lo menciona el mismo León Krause, de un papá a un niño pequeño que se robó un chicle, pues la verdad es que no entiendo como por qué esperaríamos en todo caso que vaya uno a la tierra de determinado criminal y hable pestes de ese criminal, ¿no? Si ya en un principio ha estado hablando, pues más bien como en forma conciliadora, en forma de pues, además, no se Toño, equivoquen. Si hay gente que sabe tanto de las virtudes, si es que tiene alguna, Joaquín el Chapo Guzmán, como de lo duro que es el narcotráfico, es la gente de Badiraguato. Sí, claro. Yo casi estoy seguro que en Badiraguato los ciudadanos, la gente de ahí sabe lo que es tener a un familiar asesinado, sabe lo que es tener a un familiar huyendo de la justicia, sabe lo que es tener a un hijo encerrado. ¿Qué necesidad tendría el presidente de irles a picar en la llaga, cabrón? No, y en Badiraguato y en tantos otros sitios de Sinaloa, ¿no? Yo diría que de norte a sur, de este a oeste, en todo Sinaloa, es lo que la gente sabe. Ahora, yo quiero entender a León Krause de esta forma. León Krause y su papá han sido constantemente críticos de Andrés Manuel López Obrador, pero cuando se les presenta a los críticos, a una persona, otra idea, algo que en realidad podría complacer tus expectativas sobre un personaje, llega a un conflicto verdadero, un conflicto en el que, pues, ¿no? O sea, por un lado uno puede decir, yo soy historiador, soy intelectual, progubernamental, PRI, ¿no? Y el otro, bueno, pues yo soy periodista, pero también progobierno, soy, una clase privilegiada en México, ¿no? De la derecha absoluta, me llamo León Krause, etcétera, ¿no? Pero escucho que un presidente dice que va a enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, con trabajo, con educación, con vías de comunicación y o sea, creo que se les revuelve un poco el estómago, se les revuelve un poco las ideas y dicen, bueno, esto está muy bien, pero yo he sido crítico siempre de este hombre. ¿Cómo es que voy a reconocer algo? Tengo que también buscar la parte crítica. Creo que eso también, Vicente, le pasa a muchos periodistas. A mí, por ejemplo, me duele a veces, le voy a ser muy honesto, de reconocer muchas cosas del gobierno porque pues, el periodismo es el antipoder, no es el cuarto poder, es el antipoder. Pero hay cosas que tienen que ser reconocidas. Pero para nada estoy con el gobierno de López Obrador, no tengo nada que ver con ellos, no ni los conozco. Yo sí no los conozco, pero para nada, ¿no? Pero creo y yo me tampoco, cuesta... cabrón, para que luego la gente no vaya a decir que yo sí. O sea, no, aquí sin censura, pues hablando a título personal, pero todos sin censura, ni los conocemos, o sea, los vimos en el día de la toma de protesta, los ha visto Vicente y Rafa ahí en la conferencia mañanera, pero en la vida hemos comido con ellos. Esa es la realidad, ¿no? Nosotros somos, pues o sea, periodistas. Y quiero decirle que yo, por ejemplo, Antonio Ruiz, me cuesta un poco de trabajo a veces decir, lo está haciendo muy bien, porque no es tanto
en términos periodísticos, incluso en términos de televisión, cuando uno tiene un programa de televisión, hace después del programa una junta que se llama postmortem, y en la junta no se hablan de las cosas buenas, solo se hablan de las cosas malas para mejorar. Y para mí, pues eso es un poco difícil, ¿no? Un poco difícil hablar solamente de cosas buenas cuando las hay. Y es que tengo que hacerlo. Dígame usted que no es algo interesantísimo tener a un presidente paseándose sin seguridad en el Triángulo Dorado del crimen, ¿no? Dígame usted si no bueno, a lo mejor no sin seguridad, pero no con la seguridad que nos imaginamos cuando pensamos en un Enrique Peña Nieto, en un 20 camionetas. Felipe Calderón, ¿no? Sí. No, 20, el ejército, 20 camionetas, etcétera, por un lado. Pero ¿cómo no puedo yo decir que no está bien el hecho de enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico no con balas, no con botas, sino con trabajo para la gente, con oportunidades, con educación para los jóvenes, con vías de comunicación entre los estados? ¿Cómo? O sea, no sé qué podría decir yo o qué podría decir usted. Se lo digo a la gente que tal vez está en la derecha y que a lo mejor no lo entiende de esa forma y que cualquier cosa que haga López Obrador está mal, ¿no? Piénselo de esa forma, simplemente analice la situación, sea objetivo un poco, ¿no? Yo estoy intentando ser objetivo con esto. Y fíjate, en este sentido, en temas tan importantes, Toño, la lucha contra el narcotráfico, la situación del sistema carcelario en México, con esto que destapa López Obrador de acabar con las Islas Marías como centro de penitenciario y convertirlo en un centro cultural y turístico. En la oposición, vaya que si están aferrados en el PAN, en el PRI, en el PRD, en Movimiento Ciudadano, a llevarse un diploma que diga: somos parte de la oposición pedorra. Sí, o sea, no. O sea, la neta, me da risa que en el PAN le sigan apostando al tema de Venezuela. En el PAN le sigan apostando al autoritarismo de López Obrador. Y en el PRI, ya con lo que te voy a contar, la verdad, ya me encabrona que dices: oye, ¿por qué no me dices algo de Peña Nieto y el pinche cochinero que dejó? O de lo que te voy a también a informar más al rato de posibles desfalcos en el sexenio de Erubiel Ávila de miles de millones de pesos. Sí. En el PRI, preocupados por las llantas de las pipas que compró López Obrador. No, cabrón, y toda la semana pasada y antepasada, el PAN haciendo un drama por lo de Venezuela, vinculando al gobierno con Venezuela. Una verdadera ridiculez. Es una oposición caricaturesca, sin duda alguna. Caricaturesca, de risa. No valen para nada, la verdad. Y estaba pensando yo también un poco descorazonado sobre quién podría estar tal vez representando una oposición en México, porque México necesita oposición. Claro. Ningún gobierno puede actuar así en el absoluto positivismo, en el absoluto apoyo de todos. Ser absolutos. En ser absolutos. Tiene que tener crítica, tiene que tener ideas distintas para ser mejores. Es necesario que haya una oposición que critique al gobierno para que el gobierno pueda ser mejor. La crítica constructiva funciona. Esa es la realidad. Nosotros, por supuesto, que muchas veces aceptamos su crítica constructiva. Y me pongo a pensar en varios líderes por ahí, varios políticos. Me pongo a pensar tal vez y yo sé que me va a criticar mucho con esto, alguien a quien he criticado yo una y otra vez por sus andanzas etílicas, al senador Samuel García. Pues también él creo que ha manejado en todo caso en algún momento una buena crítica gubernamental con bases. A veces no se ha ido tan lejos. Me está faltando un senador que se me fue su nombre. Vicente, tal vez me puedes ayudar a recordarlo. Álvarez y Casa. Álvarez y Casa, ¿no? Álvarez y Casa también, ¿no? Es un senador que, pues la verdad, es independiente ahora, que fue parte de ese frente contra López Obrador, luego dijo: no, yo soy independiente, y que ha sido, pues, crítico en todos los frentes, ¿no? Creo que hay uno que otro representante de la oposición sí responsable, por mucho que no nos caiga bien porque tal vez critiquen, pero creo que es necesario tener eso. Ya no es necesario tener alguien como Gustavo Madero, como una Xóchitl Gálvez. No es necesario tener a una Claudia Ruiz Massieu o un René Juárez Cisneros. Son una oposición de risa, bueno, y loca. Ahí te